qué se necesita para vivir una vida creativa. Oli, almas creativas, un placer y un honor compartirme con ustedes por este espacio y hoy doy por inaugurada la semana en la que voy a estar compartiendo qué es lo que se necesita para expandir tu creatividad. En resumen, qué se necesita para vivir una vida creativa. Para ello, pues voy a dar como una introducción que considero fundamental respecto a la creatividad antes de que hablemos del primer punto que se necesita para vivir una vida creativa. La creatividad refiere a una frecuencia energética. Eso considero fundamental que lo tengamos en cuenta porque a mí me costó trabajo reconocerlo de esa manera por mi proceso de socialización y en eso es importante que cuestionemos qué entendimientos no solo individuales sino también colectivos tenemos respecto a la creatividad. Y la creatividad puede llegarse a creer que es algo que sucede así de repente, que las personas creativas simplemente nacieron siendo creativas y sus ideas aparecieron por arte de magia, ¿no? Sí funciona de cierta manera así la creatividad porque pareciera magia, pareciera que quiere ser materializada una idea a través de ti y entonces aparecen esas ideas, pero es importante que no le demos como esa categoría meramente respecto a que es un acto mágico, sino que reconozcamos que implican distintas situaciones, porque como cualquier frecuencia energética, para sintonizar con ella debemos de estar como nuestra energía en apertura a conectar con esta frecuencia. Luego por eso pueden pasar esto de los bloqueos creativos, de no saber ahora qué crear o sentir que no eres creativa y eso bloquea mucho la conexión que puedes tener con la frecuencia energética que es la creatividad. Es como el amor, si no nos reconocemos merecedoras de recibir amor, pues no vamos a conectar con esa frecuencia. Si no nos reconocemos merecedoras de abundancia, pues tampoco vamos a conectar con esa frecuencia. Entonces es importante que la reconozcamos como una energía para que desde ahí podamos accionar y sintonizar con ella. No creer de, no, para mí ese mundo de la creatividad no es, sino reconocer que en cada uno habita ese poder creador. Y doy esta introducción porque va a tener que ver el cómo vivir una vida creativa implica conectar con esa energía y cómo lo podemos hacer y cómo nos podemos aproximar a ello. Sobre todo porque yo considero fundamental que cada vez seamos más las personas que conectemos desde este poder creador para darle vida a nuestras ideas, a nuestros proyectos, pero también para sostenerlos, porque es un proceso continuo de introspección y de reconexión. No es como de, sí, ya conecté con la frecuencia de la creatividad para siempre. Es un proceso continuo y es interesante porque te permite una depuración completa para que cada vez estés más abierta a tus ideas, más abierta a esa conexión y a esa dirección de la vida creativa que quieres crear. Es por eso que uno de los primeros puntos que quise tocar, que como les mencioné va a estar a lo largo de 7 días, cómo vivir una vida creativa, pero no hay un orden cronológico, no es como de primero tienes que hacer este paso para vivir una vida creativa y después el siguiente, ¿no? Al final, a lo largo de estos 7 días tú vas a poder elegir cuál te resuena más en el proceso que estás atravesando. Al final es importante escucharlos todos porque pues de cada uno nos vamos a llevar algo, pero es importante también que tú te cuestiones en qué proceso creativo te encuentras, en qué conexión te encuentras con tu energía creativa, qué crees que qué es lo que quieres sanar, qué es lo que quieres averiguar, conectar, ponerle una intención y leer cada una de las descripciones de estos 7 días. Y vamos a comenzar con el primer tema respecto a cómo vivir una vida creativa y tiene que ver con regenerar tu energía. Ya tengo planeado lo que voy a estar haciendo estos 7 días y compartiendo y poniendo al servicio de tu alma creativa. Solo lo que no tenía planeado es cómo iba a ir lanzando estos episodios, en el sentido de que no tienen un orden cronológico, así como de para ser creativa primero tienes que hacer esto y después puedes hacer esto, sino es algo que se complementa y eso es lo poderoso, cada episodio se complementa. Quise empezar con aprovechando que ya se viene la luna nueva. Para mí la luna nueva es muy representativa respecto a la ciclicidad que como mujeres nos atraviesa, en el sentido de que nos permite reconocernos parte de la naturaleza y de sus ciclos tan perfectos, y a
veces pasa, bueno, no a veces, sino como en general en esta matrix, en este proceso de socialización que colectivamente hemos tenido, que tiene que ver mucho con creencias colectivas que sostenemos. Por ejemplo, la productividad continua, la productividad en la cual incluso las personas se sienten mal cuando descansan, o que se relaciona mucho con algo que vamos a estar hablando en otro episodio, tiene que ver también con el merecimiento, que tanto honramos el camino que hemos recorrido. Y por eso quise aprovechar que está la luna llena para que hagamos un proceso de introspección. Para vivir una vida creativa se va a requerir muchísimo de la introspección. La creatividad no solo refiere a siempre estar haciendo, a siempre de, sí, ya tengo mis ideas, entonces tengo que seguirlas materializando y para ello tengo que hacer esto. Está bien tener un orden, eso ya, insisto, lo vamos a estar hablando en otros episodios, tener como esa claridad mental, pero también no sostenerla desde la exigencia, porque la creatividad requiere continua inspiración y continua depuración. Si nos sostenemos en la mera productividad, seguimos replicando esas lógicas de la Matrix, específicamente del sistema capitalista, de continuamente estar produciendo desde la desconexión. Y ahí no hay abundancia, ahí no hay conexión ni para con nosotras mismas ni para con quienes estamos compartiendo nuestros proyectos. Y esto no es para enjuiciarnos de, entonces estoy mal por siempre crear, sino de ser conscientes desde qué energía nos estamos compartiendo, si estamos siendo honestas y compasivas con nuestro propio proceso. Y eso yo lo he aprendido en mi propio proceso porque desde que comencé como con todos estos temas de la espiritualidad, del desarrollo personal, de la meditación, hubo un momento en el que caí en la exigencia de pues siempre querer estar bien o siempre querer estar expandiéndome, siempre querer estar creando. Y al principio es muy sostenible eso porque hay una inspiración profunda, pero ¿qué pasa cuando consideramos que somos como máquinas que simplemente están creando, están produciendo? Y llegamos a sostener este concepto de crear como meramente arraigado a la producción, a la materialización. Pero aquí es importante que reconozcamos a la creatividad como una gestación. Muchas autoras entienden a la creatividad o el hecho de dar vida a una idea como parir. Y ahí el hecho de reconocerlo como parir es importante darle la magnitud de lo que implica parir. En el caso de las mujeres que tienen humanos, pues el proceso de dar vida no es como de un día para otro, ¿no? Es un proceso máximo de 9 meses o puede variar, pero hay un proceso, ¿no? Y no es un proceso que se sienta meramente expansivo, es muy doloroso físicamente, emocionalmente y supongo que espiritualmente también, ¿no? A mí no me ha pasado, pero tengo muchas amigas que me comparten sus experiencias y es todo un proceso. Eso mismo pasa con la creatividad y es que la creatividad es eso, es dar vida a todas esas ideas que nos atraviesan. Y aquí es importante que en el caso de que estamos reconociendo que crear, materializar nuestras ideas es como un parto, es como parir, seamos muy compasivas con ese proceso y sobre todo llevemos un diario, podría ser, para que tengamos una recapitulación de nuestra ciclicidad, de lo que pasó conforme fuimos creando. Y para eso es importante, yo amo escribir, verdaderamente mis libretas acaban muy rápido, porque cuando no lo hago, no le doy ese honramiento a mis ideas. Y pasa que a veces no necesariamente implica que ya estemos creando, ¿no? Que ya estemos dando vida a todos esos proyectos, a todo eso que nuestro corazón le late. Va a ser importante que permitamos que el proceso nos guíe, reconociendo que es un proceso y el escribirlo es fundamental. De verdad, de las mejores herramientas que te puedo compartir es que escribas tu proceso, escribas las ideas que te aparezcan, aunque ahorita no sepas cómo las vas a gestar. Escribe cómo lanzaste un proyecto y que tal vez no salió como querías, escribirlo, cómo te sentiste, escribir qué estás impulsando en este momento y cómo te hace sentir, escribir la desesperación que puedes sentir en este momento porque sientes que no estás haciendo lo suficiente, escribir lo que aparezca en tu corazón. Eso te va ayudando a ser muy consciente del ciclo que estás transitando y sobre todo, de verdad, ayuda muchísimo a ser compasivas. Este fue el primer ciclo que traté de ser más consciente y llevar un registro de mi ciclicidad en el caso de, pues, el proceso de ovulación, menstruación, todo esto, ¿no? Vi una chica en TikTok que ella es muy sabia en esto, yo aquí como que son
son temas muy nuevos para mí esto de la menstruación consciente, pero que cada vez me intento más meter en esto porque pues soy una mujer menstruante, bueno, que tiene el ciclo menstrual y a mí no se me enseñó pues ¿qué implica esto? Nada más era como de, sí, viene el sangrado, cool, utiliza lo que tengas que utilizar y luego ya se va, ¿no? Entonces fue como nada más un proceso, sí que me ocurre, pero muy desconectada ante él. Y conforme más averiguo respecto a esta ciclicidad, me ha volado la cabeza la relación que tiene con nuestra creatividad. Y no significa que sea determinante, pero nos ayuda a entendernos como energía y a ver de qué forma funcionamos y de qué manera nos podemos acompañar en el proceso. Esta cuestión de la menstruación a mí me lleva mucho de ir hacia adentro, mucho como de incluso como este proceso que ocurre, el sangrado que ocurre por el óvulo que no fue fecundado, ¿no? Ahí habla de esa vida que no se dio y que no solo refiere a una vida humana, sino como a todo lo que viviste a lo largo de ese mes o a lo largo del tiempo en el que tardó en llegar tu menstruación. ¿Cómo es ir hacia adentro? Porque incluso a muchas mujeres puede ser un proceso doloroso, cólicos, los pechos, cómo los sentimos, todo ese proceso que como mujeres sabemos que atravesamos y que no solamente hay que verlo desde el lado físico, sino también emocional, en cómo nos estamos sintiendo. Y para ello, a mí ha sido muy fundamental como escribirlo y tener un registro de cómo siento mi energía, cómo siento mi creatividad y sobre todo con lo que se relaciona de para vivir una vida creativa que refiere a honrar tu camino, honrar todo lo que he vivido, reconocerlo, darle voz, darle nombre, ir hacia adentro, qué sané, qué me dolió, qué dejé, qué solté, todo ese proceso que vamos viviendo, porque la vida es movimiento continuamente, hasta tan solo en un día, muchas emociones se pueden mover dentro de nosotras, muchas creaciones pudieron aparecer, muchos dolores, muchas incomodidades, somos seres humanos en movimiento, somos energía que continuamente está afectada y como la frecuencia de la creatividad pasa que pues tiene afectaciones dentro de nosotras, pues al reconocernos energía, cualquier cosa puede tener implicaciones dentro nuestro, sobre todo si lo permitimos. Aquí pensemos en qué contenido consumimos, con qué personas nos relacionamos, qué tanto nutrí esos deseos que habían dentro de mí, qué tanto me permití el placer, qué tanto me permití el gozo, tener este proceso de cuestionarnos cómo atravesamos ese ciclo, e insisto, no desde el juicio, sino desde la introspección de cada vez irnos conociendo más, cada vez saber de qué manera podemos honrar nuestro proceso y ser más fieles a nuestras ideas. Insisto, no se trata como de, tienes que producirlas inmediatamente y eso implica honrar tus ideas. No, lo que implica honrar tus ideas es escucharlas y va a haber ocasiones en las que no necesariamente vas a estar produciendo, materializando, sino que vas a ir hacia adentro, a ir a esa semilla que conforme más le prestes atención, mayor va a ser la expansión y el enraizamiento que va a tener. Porque ¿qué pasa cuando ya estamos creando desde la exigencia, desde la desconexión? No estamos escuchando a nuestra niña interior que quiere jugar, que quiere explorar y quiere crear desde ahí. Para mí, de verdad, todavía hay procesos en los que me cuesta descansar, en los que me cuesta decirle muy bien, o sea, hiciste las cosas bien, hiciste lo que pudiste con lo que tuviste. Y ahí me doy cuenta de esa exigencia que, insisto, no la veo desde el juicio, sino como la veo de una forma compasiva de la manera en la que aprendí a existir en esta realidad. Y aquí voy a dar un poco de spoiler de Intensamente. Si no la has visto y la quieres ver, salta mínimo 1 minuto este video para que no escuches algunas cositas. No va a ser tanto spoiler, pero pues sí voy a dar unas cosas para aterrizar este punto que considero importante y que Intensamente es muy gráfico al respecto. Esta cuestión de la escena en la cual en la mente de Rayleigh va alegría y lleva recuerdos y esos recuerdos crean como unas antenitas que van formando su identidad, ¿no? Así lo representan como antenitas que suben. Y esto lo podríamos entender como yo tampoco soy experta en cómo funciona el cerebro, pero cada vez intento informarme un poco más y quedarme con lo que me resuena, así que te lo voy a explicar por lo que yo he entendido desde el doctor Joe Dispenza de cómo funciona nuestro cerebro. Y a mí me voló la cabeza
cabeza cuando mencionaba los neurotransmisores, cómo vamos creando conexiones a través de nuestras neuronas con base en lo que vamos creyendo, en lo que vamos viendo, y eso termina siendo información, programación. Y intensamente me gusta muchísimo cómo representa esta programación, en el sentido de que lo vamos viendo cuando llevan ciertos recuerdos y van creando estos neurotransmisores. Así yo los entendí de esta forma, que van teniendo repercusiones en la identidad que Hailey va teniendo de sí misma. Y es muy tierno como tenía palabras de yo soy fuerte, yo soy poderosa, yo soy valiente, pero cuando llegó ansiedad, pues ya los recuerdos o las voces que estaba metiendo en su subconsciente eran voces de insuficiencia, de duda, de creer que para pertenecer tenía que agradar a ciertas personas, de dudar de sí misma en general, todo este proceso de socialización que cada quien ha visto. Y a mí hasta se me hizo un nudo en la garganta, porque entonces estos neurotransmisores empiezan a reproducir voces en la cabeza de Hailey, que es como de no soy suficiente, y distintas palabras, ¿no? Y en ese momento yo hasta sentí como iba a empezar a llorar, porque me dio mucha sensibilidad el pensar en mi proceso de socialización, en qué momento esas voces empezaron a tener formación en mi identidad. Y es tan fuerte el pensar esto de la identidad, porque empiezan a ser capas que nos ponemos sobre nosotras mismas y que evidentemente tienen repercusiones en nuestra creatividad. Por eso es importante la introspección continua. No creamos que es una pérdida de tiempo, no creamos que nos estamos alejando de nuestros sueños o que no estamos haciendo lo suficiente por darnos esos espacios de introspección, porque va a ser importante que demos cuenta que somos humanas con distintas programaciones que nos atraviesan y que cada ciclo representa la sanación, la liberación, o tal vez nuevamente heridas que se abrieron, nuevamente cosas que se movieron. Todo eso es importante honrarlo desde cómo me acompaño ante este proceso, ante esta existencia humana que estoy viviendo. Y por eso decía esto de la luna llena, aprovechando que está la luna llena, porque no solo vamos a hablar como de este honrar, sino que la luna también es la representación de este ciclo, de cómo pasó de vacía a llena. Eso igual pasa con nuestra energía. De repente, no de que estemos vacías de energía, pero van a pasar distintas cosas que van a llenar, van a empezar a llenar. Y a mí me gusta entenderlo de una forma de nuestros centros energéticos, o como se entiende los chakras, que los chakras se puede interpretar de que tenemos unos tantos, unos dicen que 8, otros dicen que tenemos 15, otros dicen que tenemos un buen. Yo no lo intento dar desde este entendimiento, sino como en general mi cuerpo, cómo es esta representación energética, cómo mi representación energética terminó siendo materializada en este cuerpo. Entonces, pensemos a estos chakras distribuidos en distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Pero enfoquémonos como en estos clásicos que recorren nuestra columna vertebral. Entonces, al igual que la luna que pasa de vacía a llena, eso pasa con nuestros centros energéticos. Incluso las imágenes que se les suelen asociar es como una rueda, en el sentido de que continuamente se va moviendo energía, y toda esa energía que se va moviendo dentro de nosotras va teniendo implicaciones en nuestro ser. Y si un centro energético se encuentra desregulado, va a afectar a todos los demás. Y por eso es importante la introspección, para ver, a ver, cómo llego después de este ciclo, cómo me siento, qué ideas parí, qué ideas no parí, qué cosas dije, qué cosas no dije. Todo este proceso de estoy aquí, estoy conmigo, me estoy escuchando en esta ciclicidad que me acompaña, porque soy parte de la naturaleza, me reconozco parte de ella. Creo fielmente que conforme más los humanos nos reconozcamos parte de la naturaleza, mayor va a ser la transformación, no solo individual, colectiva, sino también con el medio en el que vivimos, con la naturaleza tan sabia a la cual percibimos como algo aparte, pero que somos parte de, somos individuos aparte, sino estamos interconectados. Y conforme más reconozcamos nuestros ciclos, mayor cuidado vamos a tener para con este espacio en el que estamos habitando. Entonces, ser compasiva con nuestro proceso implica reconocer nuestra ciclicidad y permitirnos dialogar con lo que atravesamos a lo largo de un ciclo. A mí me funciona medir este ciclo de acuerdo a mi menstruación o de acuerdo a la luna llena o a la luna nueva. Eso me va ayudando como a tener estos entendimientos de la ciclicidad, de los comienzos, de los finales, de cómo voy atravesando un proceso. Hay distintas formas de medir los ciclos, tú encuentra las que a ti te resuenen, pero lo que yo te recomiendo es escribir siempre el proceso
que estás atravesando, porque esto te va a permitir tener una recapitulación de lo que has vivido a lo largo de un ciclo. Y de repente es bien curioso cómo vuelves a mayo de hace un año y dices, no ma, estaba atravesando por esto y lo sané, wow, qué poderosa. O estaba atravesando por eso y todavía no lo sano, pero ya lo veo de otra manera. No sé, dialogas con tu propia historia, es como si estuvieras viendo tu propia película, y eso es muy poderoso porque nos hace más conscientes de nuestro ser, honramos más nuestro camino y sobre todo, si estamos trabajando el merecimiento, reconocemos la fortaleza que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, la resiliencia, la sabiduría, todo eso que continuamente vamos aprendiendo, porque si estás aquí tú como alma creativa, es porque ya tienes todo un proceso de reconocerte creadora. Siempre podemos decir, no, todavía me falta esto, pero el hecho de estar aquí, el hecho de estar compartiendo esto, el hecho de que esto te interese, el darte el tiempo de estar aquí, eso ya es mucho trabajo que traemos detrás, de cómo empezamos a tener esa espinita de sí, creo que por aquí, o para quienes ya han lanzado sus ideas y proyectos, qué fue lo que se fue metiendo, aunque todavía tal vez haya duda, o aunque todavía haya miedo, cada vez hay como ese proceso, esa fortaleza de quiero enunciar mis ideas, de ir sanando. Y para mí por eso la introspección ha sido fundamental y quise comenzar con esto porque pues ahorita ya me estoy preparando para mi menstruación. Entonces la semana pasada, como les dije, llevé mi ciclo menstrual, bueno, llevé mi ciclo localizado, topé cuando estaba en ovulación, me sentía con mucha energía y ahorita ya ese proceso de ovulación concluyó o está concluyendo, entonces ya siento como que mi energía un poquito más de vele bajando a tu ritmo, vele bajando a tu locura, porque incluso hasta andaba en la bici, andaba cerro tras cerro, energía tras energía, y ahorita es como de ya voy bajando esos niveles y de repente fue como frustración de ay no, quiero volver a mi energía al full porque me siento un poco cansada. Pero también dije, el cansancio es fundamental, el cansancio es la representación de que hemos atravesado un proceso que movió mucha energía, cómo volvemos a nosotras para nuevamente continuar ese ciclo de expansión, un ciclo que no es continuo como la serpiente que se come a su misma cola, sino como una serpiente que va ascendiendo, que sí va en circular, pero en ascendente. Y eso es muy poderoso reconocerlo porque nos va permitiendo cada vez ir más hacia adentro, sanar lo que tenemos que sanar de ese ciclo y continuar un nuevo ciclo de forma más expansiva. Creo que la representación de si solo nos concentramos en crear, en producir y en producir, ahí sí sería la representación de esa serpiente comiéndose su misma cola, porque solo nos estamos concentrando en lo que el sistema capitalista pide de nosotras y por eso en este mundo habita tanta desconexión y cada vez confirmo más que esos proyectos que verdaderamente se notan que han sido creadas con el alma es porque esa persona se reconoce creativa y se reconoce la importancia de lo que implica la creatividad, reconociéndolo como una frecuencia energética que no radica en la exigencia de sí, tengo que ser más creadora, sí, tengo que ser más creativa y para ser más creativa tengo que crear y producir más, sino como de cómo hago espacio a la creatividad. Y la creatividad para que tenga espacio va a requerir que depuremos cada uno de nuestros centros energéticos para que la energía pueda correr fluida. Si no hay espacio, la energía no puede subir, la energía no puede tener espacio dentro de nosotras porque está ocupando espacio otro tipo de energías que no nos permitimos liberar, emociones reprimidas, dolores que no nos permitimos sentir, procesos que no nos permitimos reconocer. Nuevamente, esta idea de parir, ¿qué implica parir? ¿Qué implica dar vida a una idea que tal vez no se gestó como quisimos, que tal vez sí se gestó? No sé, todo ese proceso que atravesamos, ¿cómo vamos hacia adentro? Y aquí de lo que voy a compartir y que a mí me ha ayudado mucho en mi proceso de esta creatividad y que por eso te comparto estos tips de cómo vivir una vida creativa, yo los he descubierto a través del cuerpo. Por eso para mí es muy representativo decirte esto de los centros energéticos, porque cuando voy hacia adentro, cuando voy a esa introspección, yo lo hago desde el cuerpo, porque somos humanos que somatizamos y esto es un poder muy grande que tenemos, pero que en esta realidad no nos han enseñado a utilizarlo. Desde niña, cuando yo pasaba a exponer, no me acuerdo desde qué momento, pero yo recuerdo que desde muy niña a mí me dolía un buen el estómago, incluso hasta la universidad todavía era algo que parecía incontrolable y pues al final tenía que pasar a exponer, ¿no? Pues qué me quedaba, pero pues yo me sentía muy contraída durante la exposición, incluso me dolía mucho la garganta, esta presión en el estómago era terrible.
eso era insoportable y ahora es muy curioso cómo pues comparto mis ideas y estoy aquí en este momento exponiendo. Al final eso de la exposición, el nombre que se le da es exponerte. ¿Cómo atravesamos esa exposición, no? ¿Cómo atravesamos esta vida que estamos transitando como humanas? Sobre todo cuando somos mujeres que estamos creando, que estamos como dando vida a nuestras ideas o que tenemos la intención de crear algo porque nos mueve, ya sea meramente en la cuestión artística, pero también en nuestros emprendimientos, qué nos mueve, qué queremos enunciar, a qué queremos darle voz. Y por eso esto de la somatización termina siendo una brújula muy interesante porque nos permite dar cuenta en dónde estamos somatizando todas esas heridas que no nos hemos permitido nombrar, todas esas emociones que hemos reprimido. El cuerpo es muy sabio y conforme más vayas teniendo este proceso de introspección para con tu cuerpo, cada vez te vas haciendo más sabia de cómo funciona, en dónde vas acumulando energía, en dónde duele, en dónde se siente. Y a mí me encanta este proceso de introspección cuando después de haber creado voy hacia mí y doy cuenta de, compartí mi idea y como que me dolió la espalda, o compartí mi idea y como que me dolió la cadera, ¿qué me quiere decir? Y entonces empiezo a mover el cuerpo y termina habiendo mucha liberación, sobre todo en etapas en las que siento que ya no tengo nada que crear, que aparece el bloqueo creativo, que aparece la duda o algo así, o me siento enojada para con la vida. Es cuando voy al cuerpo y de repente me doy cuenta que no era enojo, sino que era tristeza que no me estaba permitiendo entender y sentir. Aquí nuevamente intensamente, vayan a ver la película 1 igual porque se me hace muy representativa respecto a esto de la gestión de las emociones, que por lo menos en mi proceso de socialización, y estoy segura que en el de muchos, porque pues esta Matrix se sostiene desde ahí, desde la negación de las emociones, pues para mí como que la tristeza no sabía cómo gestionarla, ni siquiera sabía qué era la gestión de emociones. Y he empezado a aprender sobre la gestión emocional desde que me he permitido conectar con mi cuerpo, porque como les decía, de repente aparece el enojo y es como de, ay, estoy enojada con la vida y por qué nada me sale. Pero de repente muevo el cuerpo y termino llorando porque me doy cuenta que estoy sanando heridas de que no me creí merecedora y entonces no era enojo lo que sentía, sino lo que sentía era tristeza por no haber recibido el amor que quería. No sé, ¿no? Cada quien su proceso, pero ese diálogo con nuestras emociones es muy sensible cuando lo hacemos con el cuerpo porque nos damos cuenta de que somatizamos continuamente y que esta somatización puede ser de ayer o de hoy, pero también hay somatizaciones que ya traemos desde atrás y que por eso es importante que dialoguemos con el cuerpo para que comencemos este diálogo con nosotras mismas. Y ahorita estaba haciendo como mi meditación corporal de todos los días y lo que me atravesó fue esta cuestión, como les decía, del cierre de ciclo porque me estoy preparando para mi menstruación, que me he dado cuenta que cuando termino los ciclos pues me duele como mucho la espalda y ya me comienzan a doler los pechos. Entonces esto también fue de qué tanto peso hemos cargado a lo largo de este ciclo y qué tanto peso queremos liberar, insisto, para comenzar un nuevo ciclo de una forma más abierta, más en apertura. Y eso va a tener que ver con el episodio que vamos a grabar, que va a estar disponible el día de mañana, que refiere a vivir una vida creativa requiere liberación. Eso ya lo estaremos hablando en el otro episodio, pero ahorita te doy un poco de spoiler de que toda esta liberación, toda esta introspección que hagamos va a hacer espacio dentro nuestro para que la energía de la creatividad pueda fluir. Y yo he notado los resultados, de verdad. He estado en un proceso creativo que nunca en mi vida había estado, ni siquiera yo me reconocía creativa. Tiene muy poco que comencé con todo este proceso. Y conforme más me meto en mi práctica, conforme más reconozco que es una frecuencia energética, más ha sido la transformación que he visto en mi proceso personal, pero también en mi proceso de proyectos, de sueños, de caminar hacia la vida que quiero crear. Por eso a estos 7 días le he llamado vivir una vida creativa implica, y hay distintas situaciones, porque fui hacia la introspección de cómo ha sido para mí este proceso creativo, que ha habido mucho aprendizaje y que quiero compartírtelo para que tú no tengas que atravesar 2 años de lo que yo tuve que atravesar para tener todo esto. Por eso lo quiero compartir desde ahí, para que las personas cada vez podamos volver más hacia nosotras y sepamos, sí, estoy atravesando un bloqueo creativo, pero tengo estas herramientas. O sí, estoy atravesando un proceso de introspección, pero tengo estas herramientas, y que siempre podamos tener mayor información de cómo acompañarnos en esta vida creativa.
y con la intención de que cada vez le demos más voz a nuestras ideas, que cada vez nuestras ideas se sientan más conectadas, se sientan más intencionadas, porque ahí hay mucha expansión. A mí me llena el corazón cuando veo mujeres compartiendo sus canciones, sus dibujos, sus escritos, porque reconozco el poder que eso implica y también reconozco la vulnerabilidad que trae consigo. Tampoco se trata de negar, la otra vez lo compartí en un TikTok, negar la incomodidad que sentimos mientras estamos creando, negar las voces que nos decimos continuamente, negar el proceso que estamos atravesando, sino reconocerlo, pero saber cómo acompañarnos. Así que ya para concluir este episodio, lo mejor que te puedo compartir es que tengas ese proceso de introspección, que reconozcamos que la creación no solo se trata de producir, y estoy segura de que tú lo has visto. La creatividad implica mucha inspiración y para esa inspiración hay que inspirar, hay que ir hacia adentro, hay que ir a hacer espacio para que ese espacio se convierta en el camino por donde la energía creativa pueda fluir. Imaginémoslo como una serpiente que se encuentra dormida dentro nuestro, pero conforme más liberamos, más se va expandiendo, va ascendiendo hacia adentro. Y esta representación se hace en el yoga, específicamente en el Kundalini Yoga, que a mí me gusta entender el yoga como la palabra literal en sánscrito lo dice, que refiere a la unidad. Cualquier movimiento corporal que te ayude a conectar con la unidad está ayudándote a que esa serpiente se pueda desenrollar y alcanzar la elevación. Eso es volver a la unidad, eso es volver a la energía a la cual todos somos parte, pero que de esto no se nos ha enseñado y que qué poderoso que reconozcamos que somos energía y que podemos acceder a distintas frecuencias dependiendo del espacio y de la conexión que estemos haciendo dentro nuestro. Por eso la introspección es fundamental, porque estamos creando desde que vamos a esa introspección, estamos dando vida desde que vamos a esa introspección, aunque ya todavía ese proceso de materialización no lo estemos viendo tangiblemente. De los proyectos más expansivos que he tenido que ir a ver esa semilla y a veces eso es muy incómodo y a veces no se comparte tanto en redes. En redes luego nada más se ve el proceso en el cual la creación ya se materializó, pero implicó mucho de ir hacia adentro, implicó mucha sanación, implicó mucha escritura, mucha liberación, implicó empezar a darle voz a esa idea, tener rastreo de esa idea, permitir que la idea me mostrara, sembrar. Siguiendo con esta metáfora, pues también es un proceso, al igual que tener una gestación, dar vida a un humano, también es un proceso. Así igual funciona con nuestras ideas. Entonces no creamos que es una pérdida de tiempo llevar a cabo este proceso de introspección y reconocimiento del camino que hemos recorrido. Esto nos ayuda a ser muy expansivas y volver con más impulso para un nuevo ciclo que se sienta más expansivo, que nos sintamos con más apertura a recibir, a compartir y a ser guiadas por esa energía creativa. Mientras más regeneremos nuestros centros energéticos a través de nuestro cuerpo, más espacio hacemos dentro nuestro para sostener la frecuencia de la creatividad y seguirla expandiendo en nuestra vida y en nuestros proyectos. Y esa es la intención, que cada vez nos reconozcamos más como almas creativas que han venido a materializar, que nuestro ser más natural es la creación, somos seres creadores y el reconocer esa ciclicidad nos ayuda a acompañarnos en este proceso creador que no solo implica producir como nos han dicho en esta Matrix, sino que es todo un proceso de gestación, que tanto honramos este proceso de gestación. Y pues eso sería todo de mi parte, alma creativa. Abrazo y honro tu camino completamente. Nos vemos el día de mañana para continuar dialogando cómo cultivar una vida creativa. Nos vemos pronto.